Abrir los ojos por la mañana ya es un motivo para dar gracias a Dios. Es un milagro maravilloso de la vida, porque el amor de Dios es así, generoso. Y hoy nos dice nuestro amado Dios: necesito que sigas adelante, que confíes en mí. Yo estoy acomodando todas las cosas para ti. Bendecida madrugada, mis queridos hermanos. Demos la gloria a Dios por tanta misericordia, por tanta piedad y por tanto amor. Hoy nuestro amado Rey se ha glorificado de tal manera que nos ha despertado y nos ha levantado para unirnos en oración y para que de esta manera pueda seguir alimentando nuestra fe. Dios todo lo puede. Hoy hablaremos de su poder y de cómo obra en todos los que confiamos en Él. Hermanitos, Jeremías 32:27 nos enseña: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Esas palabras fueron inspiradas a Jeremías por el mismo Dios. Y en el Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2, narra que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra, hermanos, era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Escuchen lo que nos dice el relato bíblico del libro de Génesis. Dios creó el universo de la nada. Durante 5 días puso orden en lo creado. El 6º día creó al hombre, el único ser de la creación hecho a su imagen y semejanza y destinado para dominar el resto de la creación. Y el 7º día, Dios descansó. ¡Qué gran enseñanza! Él siempre vive preparándonos y enseñándonos cómo debemos disfrutar de toda la creación, de todo lo que hizo para nosotros. Y nos muestra cómo todo lo creó y cómo nos dio el dominio para gobernar sobre la tierra. Pero lo más importante de todo, nos muestra también lo importante que es el descanso, hermanos. Tomarnos un día de la semana para descansar, para meditar, para alimentar también nuestro espíritu, porque ese día nos invita a conectarnos con Él. Si los demás días de la semana es imposible por tantas ocupaciones, porque como Él nos creó, conoce perfectamente nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y sabe que nosotros sacamos tiempo para todo, menos para hablar con Él. Así que dijo: vamos a descansar. Y ese día, sin tanto corre-corre como nos toca a todos los seres humanos, nos conectaremos para hablar, para meditar, para crecer en la fe. Y Jeremías capítulo 32, versículo 17, resalta el infinito poder de Dios y dice: oh Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, porque para ti nada hay imposible. Dios todo lo puede, hermanos, todo lo puede. Y hoy veremos con citas bíblicas, con textos bíblicos, cómo Dios ha obrado poderosamente sobre todo y por todos y cada uno de nosotros. Así lo confirma el mismo Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese Dios del que estamos hablando, hermanos, es nuestro papá, nuestro Padre, nuestro Creador. Así lo podemos ver también en la primera carta de los Corintios, capítulo 29, versículo 11. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder,
la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Hermanos queridos, analicemos desde la palabra de Dios todo esto que estamos hoy asimilando. Que nuestro papá, ese Dios maravilloso que está ahí a la puerta de nuestro corazón, Él es el Todopoderoso y nada es imposible para Él. Él todo lo puede, todo. En Éxodo capítulo 14, versículo 21, encontramos que extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Habían escuchado este relato, ¿verdad? Este relato es uno de los más impresionantes de la Biblia. Y así vamos a escuchar algunos, no todos, porque no nos alcanzaría la vida, creo yo, para poder conocer y para poder discernir todos los milagros que están condensados en la palabra de Dios. Son muchos, y no solamente esos, sino los que ya pues no escribieron ni dejaron allí en aquel maravilloso libro. En Éxodo 16, Yahvé hizo llover del cielo maná y codornices para alimentar al pueblo cada día durante los 40 años que el pueblo judío pasó en el desierto tras huir de Egipto. Maná, hermanos. En hebreo, maná es manjú, que eso significa, ¿qué es esto? Porque fue la primera expresión de los judíos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene este pan? Del cielo, hermanos. Hizo que lloviera pan del cielo, maná y codornices que ya caían muertas a la tierra para que ellos pudieran alimentarse. En Éxodo 17 dice que cuando el pueblo de Israel estaba sediento en su camino a través del desierto, el pueblo pues reclamó a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?, le gritaban. Y Moisés pues clamó al Señor. Estaba también angustiado, desesperado. ¿Qué hago con este pueblo?, le dijo al Señor. Están a punto de apedrearme. Entonces Dios pidió a Moisés que golpeara la piedra con su bastón una vez. Como no ocurrió nada, pues el profeta impaciente volvió a golpear e hizo que Dios hiciera brotar agua de una roca, pudiendo así saciar la sed del pueblo y su ganado. Una piedra, hermanos, y de allí brotó agua, porque Dios todo lo puede, hermanos. Ahora veamos la historia de Josué en el capítulo 6. Las puertas de Jericó, ¿recuerdan que el otro día les hablaba de los muros de Jericó? Estas puertas estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó. Josué dirigía a los israelitas que ya estaban cerca de entrar a tomar posesión de la tierra, pero los muros de Jericó se interponían. Entonces Dios dio a los israelitas por medio de Josué instrucciones para que las murallas de Jericó fueran derribadas. Y así sucedió. Esto fue unos 1400 años antes de Cristo. Se derribaron los muros solamente con que la gente caminara alrededor de ellos. Porque así es el poder de Dios, hermanos. Solamente con desearlo, con soplar, con pensarlo, ya lo hace todo posible. Y miremos qué dice el Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo,
La vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Así demostró Dios su poder ante el faraón. Pero veamos ahora, como el faraón no escuchó, Dios se vale de las 10 plagas que envió a Egipto. Esas plagas fueron una serie de infortunios que, según la Biblia, cayeron sobre el reino egipcio tras negarse a liberar a los hebreos. El relato se encuentra en el libro del Éxodo, hermanitos, para que ustedes se dirijan allí y lean todo lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Lo encontramos en el capítulo 7, versículos 12. Las 10 plagas fueron la conversión del agua en sangre, la plaga de ranas, la plaga de mosquitos, piojos, pulgas, la plaga de tábanos, que son las mismas moscas, la peste del ganado, úlceras, la tormenta del granizo ígneo que cayó sobre aquella tierra, la plaga de las langostas y las tinieblas y muerte de los primogénitos. 10 plagas, para que de esta manera el faraón en su desespero liberara a su pueblo. Ahora, hermanos, miremos cómo Dios hizo que mujeres estériles parieran y trajeran hijos a este mundo, y mujeres ya avanzadas en su edad. Empecemos por Rebeca, que era la esposa de Isaac, y Ana, esposa de Elcaná. Nos narra en la primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10. Este nombre significa en hebreo compasión, Elcaná. O también puede significar Yahvé se ha compadecido. Sé que esta no la han leído ustedes o no la conocían. Y les voy a contar que esta esposa del Elcaná lloraba y oraba por un hijo a Dios. Y Dios se lo concedió. Miremos también a Sara, la esposa de Abraham. Estoy segura que este texto bíblico sí lo habían escuchado. Ella tenía 90 años, hermanos. Sara ya tenía 90 años. Cuando hoy en día se dice que una mujer mayor de 42 años ya es muy complicado que pueda quedar embarazada o traer un hijo a este mundo en perfectas condiciones. Y Sara, a los 90 años, es madre. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 18, versículo 9 al 15. Sara era estéril y estaba pues muy triste por no poder dar a su esposo el heredero prometido por Yahvé. Y Dios le cumplió. Ella oraba, pero mucho más Abraham. Así que Dios cumple lo que promete, no importa con el paso de los años. ¿A quién se le va a ocurrir que una mujer de 90 años, cuando hoy en día ya una persona a esa edad ha perdido la lucidez, el movimiento? Y Sara a los 90 años dio a luz. Hablemos de Raquel, la esposa de Jacob. Isabel, hermanos. Isabel, la mujer piadosa, esposa de Zacarías, del sacerdote. De Isabel nació Juan el Bautista. Y fueron muchas otras mujeres más las que pudieron traer hijos a este mundo, aún con el paso de los años y por su esterilidad. Pero de seguir recordando en la historia los milagros realizados por Dios en el Antiguo Testamento, pues créanme, hermanos, que nos pasaríamos todo el día. Son muchos, muchos, muchos. Entonces, veamos un poco de los milagros que se condensan en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Y por qué les estoy hablando de los milagros? Porque Dios lo puede todo. Y hoy oré a Dios antes de este momento de la transmisión para que ustedes pudieran comprender que ese Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sigue haciendo esos milagros en nuestra vida, hermanitos. Sigue obrando infinidad de milagros, diversos milagros. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué derrumbarnos ante las dificultades? Si Dios todo lo puede. Desde su nacimiento vemos el primer milagro, hermanos. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, o Lucas. En todos los evangelios nos hablan del nacimiento de Cristo.
La Biblia dice que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. El arcángel Gabriel le dio la noticia a María de que sería madre del Hijo de Dios. Y así es como viene al mundo la salvación. Ahora, hermanos, su primer milagro. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Convierte el agua en vino. Dice que antes de que Jesús comenzara su ministerio público, fue a las bodas de Caná con María, nuestra madre, y algunos de sus discípulos. Cuando se terminó el vino, Jesús llevó a cabo su primer milagro y transformó el agua en vino por intercesión de nuestra mamita, nuestra Madre del Cielo. Hermanos, y fueron muchas las sanaciones y curaciones que hizo. Sana al hijo de un oficial del rey. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Un oficial del rey escuchó que Jesús estaba en Caná y le rogó que sanara a su hijo moribundo. Jesús dijo que su hijo viviría, porque cuando Jesús le dice a este oficial que vayan a la casa para él sanar a su hijo, él le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero bastará con una palabra tuya para que mi hijo quede sanado. Así de grande fue la fe de este oficial, y fueron palabras que quedaron tan grabadas en el corazón de nuestro amado Señor, que quedaron escritas y todos los días las pronunciamos en la Santa Eucaristía. Cuando el oficial llegó a su casa, pues el niño estaba vivo, sano totalmente. Y el Señor siguió obrando sus milagros. Sana a un hombre en Cafarnaún. Marcos capítulo 1, del 21 al 28. Mientras Jesús predicaba en la sinagoga de Cafarnaún, un hombre poseído por un demonio comenzó a gritarle. Jesús lo sanó, y la noticia de este evento se regó rápidamente por toda Galilea. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Lo han escuchado, verdad? Así le hemos gritado nosotros al Señor. Y rápidamente el Señor también hace su obra. Luego nuestro amado Señor sana a la suegra de Simón Pedro, que estaba enferma. Cuando Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Simón Pedro y Andrés, encontraron a la suegra de Pedro enferma con fiebre. Jesús la sanó y ella se levantó y siguió sirviéndoles. Así lo cuenta Mateo capítulo 8, versículos 14 al 15. Luego sigue sanando enfermos. Dice que al regarse la voz de que Jesús había sanado a la suegra de Simón Pedro, pues la gente le trajo todo tipo de enfermos al atardecer y él los sanó a todos. Hermanos, ¿han escuchado ustedes la pesca milagrosa? Lucas en el capítulo 5, versículos 3 al 10 nos narra que en el lago de Genesaret Jesús les dice a los pescadores que tiren las redes más lejos dentro del lago, porque ya lo habían hecho durante la madrugada y no habían pescado nada. Y Simón Pedro, Jacobo y Juan se convirtieron en discípulos de Jesús ese día. Sana a los leprosos. Sí. Después del sermón de la montaña, Jesús se encontró con una multitud y entre ellos un leproso se le acercó. Se curó de su aflicción. Ellos eran rechazados, pero nunca por nuestro amado Señor. Nuestro amado Rey sana el sirviente de un centurión. Así lo narra Lucas 7, del 1 al 10, o Mateo 8, versículos 5 al 13. Un centurión le pidió a Jesús por medio de intermediarios que sanara a su sirviente. Jesús curó al sirviente sin verlo. Y de esta manera el centurión alaba con gran fe al Señor. ¿Cómo no va a cambiar la vida de un hombre cuando ve el poder tan grande de Dios obrando en su vida? Sana paralíticos. Incluso me llama la atención donde dice en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14, que sana la mano de un hombre. Mientras Jesús estaba en la sinagoga, vio a un hombre con una mano deforme y lo sanó. Hasta en ese pequeño detalle el Señor se fija, hermanos.
¿Recuerdan ustedes aquella viuda que lloraba porque su hijo había muerto? Jesús se compadeció de ella cuando la vio llorar por su hijo muerto, y Jesús tocó el féretro y le ordenó al joven que se levantara y se lo regresó a su madre. Esto también lo encontramos en Lucas, hermanos, capítulo 7, versículo 11 al 17. Algo increíble. Jesús calma la tormenta. Nos cuenta Mateo, Lucas, Marcos, cualquiera de los evangelistas, que mientras cruzaban un lago en el bote, una tormenta asustó a los discípulos. Cuando despertaron a Jesús que dormía, calmó la tormenta. ¿Por qué temen?, les dice el Señor. Imagínense ustedes, en medio de una tormenta, pues cualquiera se asusta, pero el Señor les dice: ¿por qué temen? Y levantó su mano con todo su poder y le dijo: calma, y la tormenta se calmó. En la palabra de Dios encontramos infinidad de curaciones que el Señor realizó. Sana también a una mujer con flujo. Ustedes han escuchado el texto bíblico que habla de la hemorroísa. Igual, todos los evangelistas hablan de este suceso. La mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús y se sanó instantáneamente por su fe. Resucita a la hija de Jairo. Antes de que Jesús llegara a la casa de Jairo, le informaron a Jairo que su hija había muerto. Jesús fue a la casa y la resucitó. Y le decía a Jairo: no te preocupes, solo está dormida, solo duerme. Y la fe, hermanos, es lo que hace que todos estos personajes bíblicos puedan ver los milagros de nuestro amado Señor. ¿Recuerdan ustedes que 2 hombres ciegos siguieron a Jesús pidiéndole piedad? Él los sanó. Sana también a un mudo que estaba poseído por el demonio. Sana a un hombre que llevaba 38 años enfermo. En este texto bíblico de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 17, dice que Jesús fue a Jerusalén para las fiestas judías y junto a la piscina de Betesda, ¿recuerdan? Estaba aquel hombre, 38 años enfermo, ciego. Él quería meterse a la piscina, pero pues no tenía cómo, nadie le ayudaba, porque allí cada quien llegaba a sanarse a sí mismo. La piscina era un lugar en que la gente visitaba con esperanza de sanarse de cualquier enfermedad. Dicen en el capítulo de Juan que un ángel descendía y otorgaba cualidades sanadoras a las aguas. Y nuestro amado Señor Jesucristo allí sana a este hombre. Hermanos, ¿recuerdan ustedes la primera multiplicación de los panes y los peces? También la cuentan todos los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios canónicos. Fue realizado en un monte de Galilea, hermanitos, localizado en el desierto cerca del lago de Tiberíades. Jesús dio de comer milagrosamente a 5,000 hombres y a sus familias. Hermanos míos, Jesús sana a muchísimas personas en Genezaret. Luego de caminar sobre el agua, Jesús y sus discípulos anclaron la barca y en la playa de Genezaret. Allí los residentes fueron a Jesús y le rogaron que les dejara tocar el borde de su manto. Y todos se sanaron con este acto. Sí, hermanos, nuestro amado Señor obró muchos prodigios y milagros. ¿Y qué decir de ese gran milagro como es la resurrección de Lázaro? Jesús oyó de la muerte de su gran amigo. Era un gran amigo y muy amado por Jesús, tanto él como sus hermanas, Marta y María. Y Jesús fue a Betania y les pidió a sus hermanas que le mostraran a Lázaro. Y al abrir la tumba, lo llamó: Lázaro, ven. Y Lázaro se levantó, le quitaron las vendas, salió a mostrarle al mundo todo el poder del Señor. Hermanos míos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la decepción? ¿Por qué el desánimo?
No se vale que teniendo a nuestro lado a ese Dios maravilloso, nosotros nos dejemos consumir por la depresión y la tristeza, que porque nos falta dinero, que porque estamos enfermos, que porque hay una situación difícil, cuando Dios todo lo ha hecho posible, todo. Y para no ir más lejos, encontramos la resurrección de Jesús. Hermanitos, los milagros de Jesús nunca han cesado de ocurrir. En los evangelios apenas encontramos algunos de los tantos milagros que hizo. Y estos pues son la base que reúne las obras y milagros de Jesús en su recorrido por el mundo. Pero el Señor, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, sigue obrando grandes prodigios y milagros todo el tiempo, porque Dios todo lo puede. Jesucristo desafió la gravedad cuando ascendió al cielo, caminó sobre las aguas. Él puede hacer lo mismo y más todavía en respuesta a la oración de cualquiera de sus hijos. Así lo dicen sus promesas. ¿Qué más muestra de poder necesitamos cuando en las Escrituras leemos que dividió en dos el Mar Rojo, que detuvo el sol y la luna? Hermanos míos, meditemos en esta madrugada en la grandeza de ese Dios maravilloso que es nuestro Padre, en todas las promesas de Jesús, las promesas que nos dejó condensadas en su palabra. Pidámosle a Dios tener aquella fe que necesitamos para que podamos ver con nuestros ojos esos milagros poderosos que Él hace. Él vive en nosotros, entre nosotros, hermanos. Pidámosle esa fe que Él quiere que tengamos, esa fe que hace posible lo imposible, esa fe que reconoce a Dios y reconoce su poder. Pidámosle al Señor, hermanos queridos, que en este día podamos creer ciegamente en sus promesas, creerle a su palabra, porque nosotros creemos en Dios, eso no lo pongo en duda, pero pocos le creen a Dios. Y es que creerle a Él es creer en que todo lo podemos hacer también en su nombre. Así como Jesucristo hizo prodigios y milagros, y fueron testigos de ellos todos los apóstoles, los profetas, nosotros también podemos. Todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. Demos la gloria a Él y pidámosle, hermanos, en esta madrugada, que Él alimente de tal manera nuestra fe que nosotros podamos ciegamente caminar, con los ojos vendados por la gracia de Dios, caminar de su mano. Que todos nuestros afanes hoy estén en las manos del Señor, hermanos, en el hacedor de milagros. Ya sea un problema familiar, un problema de salud o un problema financiero, si nos sentimos desgastados o quizás sin fuerzas para seguir adelante, clamemos a Dios, porque solo Él puede ayudarnos, solo Él puede abrir nuestros ojos, sanarnos de esa ceguera en la que nos encontramos, hermanos, y vivificar nuestra fe, avivarla. Pidámosle hoy a nuestro amado Señor que nos regale una fe como la de sus apóstoles. Aquellos hombres que lo vieron, que vivieron con Él y que compartieron. Y que nos permita seguir avanzando, hermanos. Que ya no quedemos estancados por el miedo, por la tristeza, por la depresión, por la angustia, porque esos sentimientos los pone allí el enemigo para que nosotros nos quedemos sin fuerzas para levantarnos. Pidámosle en esta madrugada al Señor que nos permita sentir su misericordia en nosotros, que nos sensibilice de tal manera que nosotros podamos sentir esa brisa fresca con la que Él nos acaricia. Hermanos míos, muchos en estos momentos podemos hablar de los milagros de Dios. Nosotros en nuestra comunidad lo hemos visto obrar, hemos visto cómo danza el sol, hemos visto también a la luna danzar, hemos visto la multiplicación de los panes. Si yo les contara todo lo que he visto en estos años de la misericordia de Dios, porque nos hemos venido preparando para verlo, para vivirlo, en ayuno, en oración, en servicio. Soy testigo de que el Señor todo lo puede, porque lo he visto obrar. Y soy testigo que el Señor resucita a los muertos.
porque a mí me resucitó, hermanos. Cuando creí que estaba muriendo de dolor por la partida de mi hija, el Señor abrió mis ojos, me llenó de fe y permitió que yo siguiera adelante, de la mano de su mano, y llevando también a mi esposo, a mi niña y al resto de la familia. Por eso, hermanos, me levanto con fe a orar. Por eso les comparto a ustedes con fe todas estas vivencias, porque ya las hemos vivido en carne propia y porque nos hemos saboreado por todos estos años la palabra de Dios. Y yo le creo al Señor, creo en su poder, creo en que todo lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, es verdad, porque lo he visto con mis ojos. Yo se los puedo compartir a ustedes. Es verdad, hermanos, que su poder es infinitamente grande. Quiero pedirles que unidos vivamos esta oración que nos enseñaron los apóstoles. Allí dice: creo en Dios, creo en su poder, creo en su amor, creo en que todo lo hizo para nosotros. Digamos con fe, hermanos, lo haré de manera muy lenta para que ustedes puedan seguir esta oración que ya conocemos, y es la oración más poderosa después del Padre Nuestro que tiene nuestra iglesia. El Padre Nuestro, porque fue la oración perfecta que nos enseñó nuestro amado Señor Jesucristo. Y les pido, por favor, hermanos, que la vivan, que si hay un enfermo, impongan manos en donde esté la enfermedad y oren el Padre Nuestro. Y si pueden hacer los 40 Padres Nuestros, es maravilloso, inmensamente poderosa esta oración. Pero los apóstoles también nos regalaron el credo. Y esa oración es la que hace que el enemigo huya, que salga espantado. Órenla en la mañana, mientras lavan los platos, mientras se arreglan o se bañan, y que sea la última oración de la noche que ustedes, antes de cerrar sus ojos, puedan orar el credo. Porque así huye el enemigo cuando decimos que nosotros creemos en el poder del Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida de un mundo futuro. Amén. Hermanitos de mi corazón, con infinito amor, en esta madrugada puedo decirles que con todo lo que hemos vivido, con todo lo que ustedes han escuchado del poder de Dios, no puede quedar ninguna duda que lo único que nos falta para ver la gloria de Dios en nuestras vidas es ese poquito de fe, tan grande como una semilla de mostaza, una miniatura. Fe, hermanos, fe para levantarse, fe para sostenerse, fe para creer en el poder de Dios, fe para ver su gloria. En el momento de orar, hermanitos míos, les pido por favor que den la gloria a Dios y le agradezcan, porque ya Él les ha dado más de lo que ustedes estaban pidiendo. Nada es imposible para el Señor, porque Él es el Dios de toda la humanidad, porque nos ama, porque nos escogió a nosotros que ya hacemos parte de su rebaño.
y nos escogió para pastorearnos, para guiarnos, para que aprendiéramos cada día más de su palabra, para que lo conociéramos por medio de ella y para que confiáramos en Él. Que el Todopoderoso les siga colmando de infinitas bendiciones y que todo el resto de semana puedan ver con sus ojos los milagros del Señor. Feliz y bendecido día para todos mis queridos hermanos. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.